economía está en pausa, los compradores esperan, los inversionistas dudan si es momento o no de invertir y todo gira alrededor de una sola pregunta: ¿cuándo van a bajar los intereses y si en realidad es necesario que bajen? Mi nombre es Cristian Silvestre, soy inversionista de bienes raíces de los Estados Unidos con más de 16 años de experiencia. Si es primera vez que se unen a este canal, los invito a que se suscriban, a que comenten, nos regalen un like y compartan el contenido con todo aquel que usted piense se puede beneficiar del mismo. El día de hoy me gustaría hablar de un tema muy importante y es la deuda nacional de los Estados Unidos. Quizás para ustedes, quizás son como yo y están tratando de informarse en relación a lo que está pasando con la economía. Me gustaría aprovechar para decir que no soy un experto en economía y lo que voy a decir en este video es exclusivamente mi opinión. Si vienen siguiendo las reuniones del gobierno federal, de la Reserva Federal lideradas por el señor Jerome Powell, sabrán que en las últimas reuniones no ha pasado absolutamente nada. Down, the economy is moving at a solid pace. Inflation has come down over the past 3 months, and this is all moving in the right direction. So, are you indicating here that Americans should expect some sort of economic pain in the second half of the year? I'm not saying that at all. You know, from our standpoint, what I can say is that the U.S. economy is in solid shape. Inflation has come down. The unemployment rate remains at 4.2%. As I mentioned, real wages are moving up. It's a good job creation is at a healthy level. Unemployment, again, as I said, low. Labor force participation in a good place. So, and what we're waiting for to reduce rates is to understand what will happen with really the tariff inflation. And there's a lot of uncertainty about that. Every forecaster you can name who is a professional forecaster with adequate resources and forecasts for a living is forecasting pretty significant. Everyone that I know is forecasting a meaningful increase in inflation in coming months from tariffs because someone has to pay for the tariffs. And it will be someone in that chain that I mentioned between the manufacturer, the exporter, the importer, the retailer, ultimately somebody putting it into a good of some kind or just the consumer buying it. And all through that chain, people will be trying not to be the ones who pick up the cost. But ultimately, the cost of the tariff has to be paid. And some of it will fall on the end consumer. We know that because that's what businesses say. That's what the data say from past. So we know that's coming. And we just want to see a little bit of that before we make judgments prematurely. And follow up on that. So you spent years though talking about how you're data dependent, and be a little more direct on this. Now you're making decisions looking forward. Doesn't the data you're seeing today indicate there should be a rate cut? No, I mean, your monetary policy has to be forward-looking. That is elementary. You've got to be looking. I always talk about the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We say that over and over and over again, right? So it's always forward-looking. If you know, at the very beginning of the pandemic, we cut rates to zero immediately. Nothing had happened. We just knew that it was going to be really bad, right? So we took very aggressive forward-looking because we knew things were going to be unusually difficult. So, of course, this is something we sort of know is coming. We just don't know the size of it. And again, the economy seems to be in solid shape. So the labor market's not crying out for a rate cut. Businesses, were in a bit of shock after April 2, but you see business sentiment. You talk to business people now. There's a very different feeling now that people are working their way through this. And they understand how they're going to go, and it feels much more positive and constructive than it did 3 months ago, let's say. So, again, we think that our current stance of monetary policy is in a good place. Muchos esperábamos que hayan ajustes en los intereses, pero según el señor Jerome Powell, al menos en su última reunión, la economía de los Estados Unidos está muy estable y no ve la necesidad de bajar los intereses, por lo menos hasta que se vea realmente cuál va a ser el impacto de los aranceles. Todavía hay ese miedo, esa alarma de una posible recesión. Creo que un indicador que él mencionó que es muy importante es que no hay desempleo, más sin embargo tampoco se están creando muchas plazas de empleo, así que es algo que hay que analizar y seguir, ya que si en algún momento
se empezara a generar ese desempleo y no se están creando plazas de trabajo, pues sí podría ser un problema. Al mismo tiempo, yo pienso que el que no se cree plazas de trabajo puede estar muy relacionado a que los intereses están muy altos y que a las compañías poder invertir en sus negocios a intereses altos, pues se le hace un poco difícil. Así que es un tema bastante complejo. Ahora, si ustedes vienen siguiendo el tema, también se habrán dado cuenta que el presidente Trump viene pidiéndole, o mejor dicho, exigiéndole a Jerome Powell que baje los intereses. Very nice, very patriotic. We're doing well and as a country. If the Fed would ever lower rates, would buy debt for a lot less. It's a shame. This guy, I have a guy. Do you ever have a guy that's not a smart person and you're dealing with him and you have to deal? He's not a smart guy. He's worried about inflation. I said, that's right. If there's inflation in 6 months or 9 months, you lower the rates or you raise the rates. You can do whatever you want, Brian, right? So let's say there's rampant inflation, which there's none. You know what there is? There's success. I got a call from Congress last night. Sir, there's a problem. I said, what is it? Money is pouring in. We don't know how to account for it. I said, check the tariffs. $88 billion came in from tariffs. No inflation. And it's going to get even more so. I know what I'm doing. So we have a stupid person, frankly, at the Fed. He probably won't cut today. Europe had 10 cuts, and we had none. And I guess he's a political guy. I don't know. He's a political guy who's not a smart person, but he's costing the country a fortune. So what I'm going to do is, he gets out in about 9 months. He gets fortunately terminated. Biden, I would have never reappointed him. Biden reappointed him. I don't know why that is, but I guess maybe he was a Democrat. I got great advice from Mnuchin on this one. Great advice. But he's done a poor job. So we have no inflation. We have only success. And I'd like to see interest rates get down. Ahora, ¿por qué el presidente Trump pide que bajen los intereses? En mi opinión, es muy claro y tiene que ver con la deuda nacional. Fuera de que los intereses, una baja de intereses va a reactivar la economía, va a ayudar a que los negocios creen más plazas de trabajo, inviertan más dinero, en fin. Fuera de eso, tiene que ver mucho con la deuda nacional. Ahora, para ponerlos en contexto, los Estados Unidos tienen una deuda de 36 trillones de dólares y los Estados Unidos, el GDP de los Estados Unidos en este momento es alrededor de 29 trillones de dólares. Quiere decir que debemos más de lo que producimos en un año. Tenemos un déficit de 7 trillones de dólares en relación a lo que producimos y lo que debemos. En otras palabras, nuestra deuda es 130%, un 30% más de lo que producimos. Y es un dato bastante alarmante, bastante preocupante, porque si bien Estados Unidos siempre ha tenido deuda, es la primera vez que tenemos una deuda tan alta. No es la primera vez, es la segunda vez. La primera vez sucedió durante el mandato de Roosevelt, después de la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente es algo que sucedió pues, por un caso aislado, que fue que tuvimos que endeudarnos mucho para poder financiar esa guerra. Ahora, es importante recalcar que el único periodo en que no se vio un déficit fue durante los años 90 en el gobierno de Clinton. Siempre hay una pelea por qué partido es el que ha contribuido más a este déficit, si el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Y en realidad, después de hacer un poquito de research, me di cuenta que ambos tienen la culpa o ambos son responsables de igual manera por estos déficits. Usualmente cuando hay un gobierno republicano a mando, tienden a bajar los intereses, tienden a bajar los impuestos, y los impuestos es la manera como nosotros solventamos nuestros gastos, o el país solventa sus gastos. Así que ellos tienden a bajar los impuestos, en otras palabras, hay menos ingresos, y por el otro lado, los demócratas tienden a hacer más gastos, a incrementar el gasto. En otras palabras, gastan más de lo que entra. Así que eso es lo que crea el déficit, o lo que ha venido creando este déficit, que cabe recalcar que del 2020 al 2024 fue mucho más pronunciado. Solo en esos 4 años, en el 2020 gastamos alrededor de 345 billones de dólares en intereses, solo en intereses, y ya para el 2024 estábamos gastando 900 billones de dólares en intereses. Ahora, ¿cómo el gobierno genera esa deuda? Pues la genera por medio de bonos, lo que se conoce como bonos soberanos o treasury bonds, y son esos bonos que vendemos tanto a inversionistas, a personas naturales. Usted mismo puede ir y comprar un bono del gobierno
bien sea de 30 años, de 10 años. En el sector inmobiliario, pues nos guiamos mucho por el bono de 10 años, que es el que está relacionado a las hipotecas. Pero bueno, no solo son personas naturales, también son hedge funds, instituciones financieras, fondos de inversión, compañías de seguro y también otros gobiernos. Se ha hablado mucho que China tiene muchos bonos de los Estados Unidos, al igual que otros gobiernos. Así que, ¿cuál es la preocupación en este momento de el presidente Trump, de la administración del presidente Trump? La preocupación es que alrededor de 11 trillones de dólares, entre 9 a 11 trillones de dólares de bonos que están emitidos se van a vencer en este año. Y esa deuda usualmente se tiene que refinanciar generando otros bonos. Ahora, el problema es que mucha de esa deuda ha sido emitida a un 3%, alrededor de un 3% de interés. Y actualmente, para ponerlo en contexto, el bono soberano Treasury Bond de los 10 años está a 4.4. O sea, si fuéramos a refinanciar la deuda ahora, eso incrementaría aún más el déficit, ya que estaríamos refinanciando una deuda a un interés mucho más alto. Así que esa es parte la preocupación del gobierno, de la administración del presidente Trump, el poder refinanciar esa deuda a un interés igual o menor al que ya tenemos. Y por el momento, como se ve el panorama, no va a ser el caso. Lo que quiere decir es que ese déficit se va a incrementar. Ahora, ¿cómo podemos disminuir ese déficit? Pues simplemente buscando la manera de poder recolectar más impuestos. A nadie nos gusta ese tema de los impuestos, pero en realidad creo yo, al menos considero yo, que es la única manera en cómo uno puede offset ese número o ese déficit tan importante. Ahora, ¿qué pasa con un país si ese país no puede pagar su deuda? Bueno, de una manera puede simplemente declararse insolvente. Otra manera es poder, si se declara insolvente, pues simplemente los inversionistas perderían su plata, que no creo que llegaría a ser nunca el caso de Estados Unidos, al menos quizás no en un momento que yo lo vaya a ver en mi vida, pero ha pasado con otros países. También otra manera puede ser que simplemente impriman más dinero y en este caso obviamente el apetito de los inversionistas de poder volver a invertir en este tipo de vehículos no va a ser, no va a estar ahí, ya que simplemente al momento de imprimir más dinero lo que estás haciendo es que estás devaluando la moneda, o prácticamente lo que le estás devolviendo a ellos ahora vale menos debido a la inflación. Estás devaluando la moneda, estás creando inflación y por lo consiguiente, pues sus inversionistas no van a estar muy contentos o no van a considerar volver a poder invertir en este tipo de instrumento. Ahora es importante saber y entender que los Estados Unidos no somos el único país que tiene deuda externa. Creo que todos los países tienen deuda externa. En el caso de China, China tiene alrededor de 15 trillones de dólares en deuda. Japón tiene alrededor de 11 trillones de dólares en deuda. Y más sin embargo, no hay muchos países que su deuda supera lo que producen en un año. Fuera de Estados Unidos también tenemos a Japón. Japón tiene alrededor de 235% de deuda en relación a su GDP, quiere decir que tiene 134% más de deuda de lo que producen. Gran Bretaña también, Singapur, Italia tiene 137, casi está por ahí con Estados Unidos. En fin, es muy común que los países se endeuden, es muy común que las personas, otros países, instituciones financieras y grupos de inversión inviertan en deuda en los países. Y obviamente mientras más segura es la economía del país, pues más apetito hay por este tipo de productos. Así que es importante entender eso, creo que va a beneficiar a muchos y al país como tal que los intereses bajen en los próximos meses. No se ve que vaya a ser algo significativo, se ha hablado quizás de 0.5 y otro 0.5 antes del fin de año, quizás llegar a un punto que en realidad no creo que haría alguna diferencia. Creo que para poder ver una diferencia con esa deuda que se tiene que refinanciar, estaremos hablando de alrededor de 2 puntos y medio. Creo que leí en algún lugar que
el presidente Trump había pedido que fueran 2,5 puntos o 3 puntos lo que se rebajara, que me parece que es bastante agresivo y poco probable. Así que nada, esta es mi opinión acerca de los intereses y la verdadera razón por la cual la administración de Donald Trump está empujando tanto a que ese ajuste se haga. Pero me gustaría igual conocer su opinión. Como les dije, no soy un experto en el tema, solo les quería dar mi opinión acerca de esto y todo lo que he podido leer y averiguar por otros medios. Pero si usted tiene una opinión diferente o nos puede sumar en este tema, los invito a que dejen un comentario, lo estaremos leyendo y sería bueno poder interactuar y poder conocer también su opinión. Si piensan que estoy mal, si piensan que estoy bien o si piensan que es otra la razón real por la cual Donald Trump quiere que se bajen los intereses. Así que nada. Los invito nuevamente a que se suscriban, por favor compartan el contenido si les gusta, si quieren apoyarnos a seguir haciendo más videos como este. Próximamente vamos a sacar más videos educativos para todos aquellos que quieren entrar y quieren aprender del mundo de bienes raíces. Así que manténganse al tanto. Gracias.